Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Porcinews Experts. Ya sabéis, ese espacio en el cual nos gusta hablar, conversar, inspirarnos, aprender muchísimo con los principales referentes del sector porcino. Y hoy me acompaña pues a un referente, vamos, como la copa de un pino, Miguel Ángel Higuera. Muy buenos días. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal? Muy bien, un placer estar aquí contigo y conversar. Placer es nuestro. Ya sabéis todos que Miguel Ángel Higuera es el director de Amprogapor, pero Miguel Ángel, a mí me gusta que todos mis invitados se presenten a ellos mismos como quieran presentarse. Vale. ¿Quién es Miguel? Bueno, pues Miguel Ángel es un hijo de un agricultor y un ganadero de un pequeño pueblo de Segovia, que todo el mundo creo que de este sector conoce, que mi pueblo se llama Cantimpalos, que estudió veterinaria pensando en que el ganado vacuno le iba a gustar. A mitad de carrera y gracias precisamente a que te empiezan a enseñar el sector porcino, dices, oye, esto está muy bien. Y prácticamente, pues sin terminar la carrera ya me metí en este sector, del cual no he dejado de trabajar en ningún momento por y para el sector. Primero en la parte más técnica a nivel de granjas y bueno, y ahora en una parte un poquito más diferente, que es trabajar a nivel de las organizaciones y representando lo mejor que podemos y sabemos al conjunto del sector porcino español en todos los frentes que tenemos abiertos, con lo cual es un trabajo diferente, raro, pero bueno, yo creo que se puede complementar con todo el resto de nuestro sector porcino. Apuntaré, me permitirás que diga que y muy necesario. Bueno, digamos que todos somos pilares básicos dentro del sector y el sector se construye con pilares, así que todos tenemos que trabajar en cada uno de nuestros puntos, sin duda alguna. Bueno, vamos a ir al grano porque hay muchos temas, la actualidad está candente y nunca mejor dicho. Sí. A mí me gustaría que me dijeras cuál es la situación ahora mismo de España dentro del sector porcino a nivel mundial. A ver, la situación de España en el sector porcino mundial es clave, porque además siempre lo decimos y es cierto, y siempre todos en el contexto ahora mismo que estamos, que somos un país positivo a peste porcina africana. Exacto. Pero siendo un país positivo a peste porcina africana, seguimos obviamente siendo tercero camino del cuarto posiblemente a nivel de producción. Ya sabéis que Brasil tiene más animales que nosotros, pero produce menos carne, o sea, nosotros a nivel de producción de carne estamos por encima de Brasil. Pero dentro de todo el aspecto de China, Estados Unidos, Brasil y España, siempre lo marcamos como que es el diferente de los cuatro primeros grandes por un contexto específico, y es que estamos dentro de la Unión Europea con una normativa mucho más restrictiva y que somos capaces de poder pelear en un mercado tan competitivo como es el mercado de exportación. Mercado en el cual hemos prácticamente barrido a todo el resto de los competidores europeos. Sí que es cierto que el otro gran competidor que teníamos era Alemania, positivo a peste porcina africana, como ahora mismo nosotros, pero cuando todavía Alemania no era positivo a peste porcina africana, ya España la había sobrepasado. Por lo tanto, sí que tenemos una situación, yo creo que privilegiada, a nivel también de que el sector se lo ha ganado a sí mismo, es decir, la volumen de producción, la profesionalidad, las empresas que tenemos, que son referentes a nivel mundiales, nos hace ser que nosotros tenemos que estar y estamos muy orgullosos del supersector que nosotros tenemos actualmente. Contexto más particular, pues somos positivos a peste porcina africana. Lo que habíamos avisado de que podría pasar y que nadie quería que pasara, pues lo tenemos aquí, con lo cual, obviamente, la situación ahora mismo, ese punto, por así decirlo, de referencia hacia los demás se ha incrementado. ¿Por qué? Porque ahora mismo la gente está preguntándose, España ha sido muy exitoso a la hora de responder a todas las amenazas que hemos tenido. Bienestar animal, medio ambiente, sanidad animal, gestión de relevo generacional. Ahora tiene uno de los grandes, que es la peste porcina africana. ¿Cómo lo va a hacer España para afrontar el gran problema sanitario que tenemos a nivel mundial, que es la peste porcina africana? Con lo cual, desde nuestro punto de vista y desde mi situación, pues yo recibo bastantes mensajes, llamadas, comentarios de prensa internacional, de colegas internacionales, para que les contemos cuáles son las acciones que se están haciendo, porque todo el mundo quiere saber cómo estamos afrontando este gran problema. Bueno, ahora entraremos en el tema de la peste, pero antes, en los últimos meses estamos viendo que hay cambios en precios, en costes en el mercado. No sé si apuntarías que esos son los principales retos de nuestros productores o tal vez señalarías otros, aparte del sanitario, obviamente. Sí, a ver, lo que nosotros tenemos como reto principal, obviamente, es vender los cerdos a un precio objetivo por encima de costes de producción. Todo lo demás, obviamente, va vinculado a esos dos grandes aspectos, que es
poder hacer que las explotaciones sean rentables. Entonces ese es el primer objetivo que tenemos. Ahora mismo la situación, pues en ese aspecto estamos muy mal, ¿vale? La rentabilidad de las explotaciones ya prácticamente, que esto es bastante importante, ya empezaron a bajar fuertemente los precios a mediados del año pasado, prácticamente en septiembre ya teníamos una situación difícil con las amenazas de los aranceles de China. Llegamos ya prácticamente a noviembre, que ya estábamos por debajo de costes de producción, con lo cual el año 2025 fue un año ya complicado como terminamos, no la media del año, que fue obviamente positivo, y con la peste porcina africana los mercados se han hundido. Pasar de como estábamos prácticamente en septiembre del 2025 a un precio de venta de animales en euros de kilo de peso vivo de alrededor de unos 65, terminar el año a €1, pues obviamente es una caída abismal en el precio de venta de los animales, con unos costes de producción que sí que es cierto que estables y más o menos a la baja en el año pasado. Estábamos en una situación de final de año de pérdidas directas a foto fija, sobre todo de diciembre, de alrededor de 45 o 50 euros por cerdo producido, lo que es una absoluta barbaridad. El año lo hemos empezado igual de mal, es decir, los 2-3 primeros meses del año están siendo unos meses francamente muy malos. La parte positiva, que siempre hay que ver partes positivas en estos aspectos que tenemos del mercado, es que el flujo de animales de las granjas hacia la industria cárnica y la transformación ha sido espectacularmente bueno. Os repito, ha sido espectacularmente bueno. Hemos tenido un incremento de sacrificios de animales por demanda de la industria cárnica que ha hecho que no hubiera ningún parón a nivel de la producción. Es decir, no ha habido ningún camión que, por las circunstancias sanitarias obviamente que tenemos, haya dicho la industria cárnica, no, que me sobran cerdos. No, todo ha ido muy bien, con lo cual el flujo de salida de animales desde las granjas a los mataderos ha ido muy bueno y ha hecho precisamente que se descongestionaran mucho las granjas de España, bajáramos kilos a nivel de las granjas. Eso ha permitido que el ganadero viera con más tranquilidad, ver que no tienes una apertura de tantos animales a nivel de la granja. Sí que es cierto que obviamente el precio ha sido malo, pero eso está haciendo que ahora mismo el mercado se esté cambiando. Es decir, ya tenemos prácticamente 110 días de peste porcina africana, pero ya el mercado estamos viendo que no es que esté asimilando que tenemos peste, porque es muy complicado, pero estamos ya buscando otra vez otro nuevo equilibrio en el cual sí que ya nos faltan algunos animales, llegamos hacia momentos del año donde tiene y debe subir el precio, con lo que a partir de ahora sí que estamos mirando ya el año de cara, sobre todo a verano, con un ligero optimismo. No quiere decir que vaya a ir bien, porque los precios todavía a día de hoy se está perdiendo por animal, pero cuando ya la lonja va cambiando, sí que es cierto que ese pequeño optimismo sí que está llegando. Como en todos los sitios hay problemas, cuando eres un poco optimista, pues resulta que tienes una guerra en el Medio Oriente que está afectando precisamente uno de los temas claves para nosotros, que son el comercio, la mercancía y el coste de energía. Entonces, cuando parece que vas a mirar, que ya ves hacia la superficie, que no sacando la cabeza, nos llegan ahora mismo la situación de que lo que creíamos que teníamos bastante estabilizados, que son los costes de producción, y prácticamente ya todo el mundo tenía ya una estabilización y hecho los costes de producción para el 2026, más o menos estábamos rondando alrededor de entre 1,34 y 1,38 euros por kilo de peso vivo de costes de producción, era lo más o menos que estábamos estimado. Pues ahora mismo hay que empezar a hacer las previsiones y subirlas un poquito a la alta, porque el tema obviamente del petróleo, el coste energético y la dificultad que tenemos ahora mismo para mover contenedores, sobre todo hacia Asia, y los costes de los fletes, pues está haciendo otra vez que el mercado se vuelva otra vez más divertido de lo que esperábamos, desafortunadamente. O sea que, resumiendo un poco, ¿no?, para centrar, ¿qué escenarios tenemos para este 2026? El escenario va a depender mucho de la evolución de la peste porcina africana, ¿vale? Entonces tenemos el escenario optimista. El escenario optimista es que tenemos ya la regionalización de la zona 2, no salga de la zona 2 ni incrementemos zona 2, con lo cual prácticamente podríamos estabilizar lo que es oferta y demanda a nivel de España, con las exportaciones a la Unión Europea y a terceros países. Ahí tendríamos un escenario que muy probablemente sea con peste porcina africana todo el año 2026, ¿vale? Pero ya un escenario más o menos más estabilidad a nivel de precios. Eso quiere decir que puede ser que sea un año, y va a ser un año de pérdidas, pero no va a ser un año en el cual nos vaya a limitar el año 2027, que ya casi es en el que estamos mirando.
Escenario más catastrofista, pues obviamente vinculado con la peste porcina africana y con la guerra en Medio Oriente. Es decir, que la peste porcina africana salga de la zona 2, infecte a granjas de cerdo doméstico y eso ponga en entredicho nuestro plan de erradicación. Por lo tanto, podríamos tener riesgos en algunos países terceros que ahora mismo están confiando en nuestra regionalización y podrían verse pues cuestionados y decir, oye, cuidado, que España nos está diciendo que es capaz de contenerla, nos dice que tiene aquí la peste, pero de repente nos estamos encontrando que se ha infectado cerdo doméstico o que ha saltado otras zonas. Eso ya sí que tendríamos una voz de alarma bastante importante. Primero, obviamente, porque no seríamos capaces de contener la peste, y eso ya podemos hablarlo luego desde el punto de vista de sanidad, pero a mí lo que más me afecta es desde el punto de vista de la credibilidad de los países terceros, ¿vale? Entonces, que se nos haga la peste, podríamos hacer perder países terceros. Eso supondría directamente una caída abismal en el precio de Mercoleida. Sobre todo estamos hablando del país que tenemos sujetito y con pinzas y con algodones, que se llama China. Si tuvimos algún problema con China, eso va a repercutir directamente en una bajada de 20 céntimos de mercolerida, pero sin duda alguna. Por lo tanto, eso es bastante importante. Y claro, en el escenario peor también se junta si la guerra que actualmente hay, y sobre todo con todo el tema de las materias primas y el tema del petróleo, se prolonga. Si se prolonga, se pueden juntar las dos cosas. O sea, ese es el escenario más catastrofista. Entre medias del optimista y del más catastrofista, tenemos que la peste se vaya desarrollando, es decir, vaya estando todavía activa en esa zona. Esperemos, y yo creo que no se va a salir de la zona 2 a la zona 1, pero seguiremos teniendo brotes. Eso nos va a hacer que los otros mercados que nos tienen cerrados, Filipinas y Japón, no nos abran. Mientras vayan saliendo casos positivos, no nos vamos a poder sentar con ellos a abrirlo. Tendrán que pasar 2, 3 o 4 meses sin casos hasta que los tengamos. Y que sigamos teniendo problemas, obviamente, en el suministro y en el precio energético. Con lo cual, el escenario entre medias de los dos es que tengamos un incremento de costes de producción derivado a la parte energética, pero que los mercados internacionales vayan por lo menos siendo permeables y nos vayan permitiendo tener esta situación. En ese escenario vamos a tener nuevamente un año 2026 duro, en el cual posiblemente sí que se puede afectar un poquito los resultados del 2027. Esta clave va a ser cómo se vaya a comportar los precios y la exportación en septiembre y en octubre. Si septiembre y octubre aguantan y tenemos una bajada moderada de precio de Mercoleida, 27 va a ser un año estable. Si tenemos una caída fuerte de precios de Mercoleida y bajamos a final de año por debajo del 1,20 o del 1,15, 2027 se nos puede complicar porque ya serían demasiados meses en pérdidas y ya podríamos decir que la estructura productiva, que es la gran pregunta del millón, ¿se van a bajar madres, sí o no? En el 2026 no se van a bajar madres, en 2027 se bajarán madres si después del verano no tenemos una fluidez buena a nivel de las exportaciones. Por eso va a ser bastante clave, no la primera parte del año, sino la segunda parte del año 2026. Porque ahora hablabas de la situación en los diferentes países. China decías que se aguantaba con pinzas, Japón bloqueados. En el caso de Latam, por ejemplo, que siempre nos ha mirado así... ¿expectativa? Pues a ver, en Latam, toda la parte de Latinoamérica, sí que para nosotros es un poquito de frustración, ¿vale? Porque ahí tenemos muchos países que han cerrado la totalidad de las exportaciones de España, teniendo en cuenta que las exportaciones de España hacia Latinoamérica no son exageradamente altas. Ahí el gran exportador es Estados Unidos, y por lo tanto toda la carne de porcino de los países necesitados viene de Estados Unidos, quitando obviamente la potencia de Brasil. Parcialmente podemos exportar algunos productos a Brasil, parcialmente podemos exportar algunos otros productos a Argentina, también podemos exportar a China, podemos exportar a Estados Unidos y a Canadá, pero todo el resto de los países nos tienen bloqueados a la totalidad del territorio nacional. Entonces, no es que sea un peso importante desde el punto de vista de volumen, es más un peso más desde el punto de vista emocional. Es decir, cuando tienes un problema que sabe todo el mundo, que es un problema de mercado, porque no tenemos peste porcina africana a nivel del cerdo doméstico, es un problema de mercado, siempre consideras que los amigos están para ayudar. Entonces, cuando miras no solo a los amigos, sino que miras hacia los hermanos para ver si te echan un cable, que es más un cable emocional, porque no es tanto de volumen, y te encuentras que tienes con la puerta en las narices, pues digamos que duele más a nivel de corazón que no a nivel de bolsillo. Entonces, está claro que los volúmenes de exportación los tenemos en Asia, pero ese componente más de entender qué es lo que pasa con una enfermedad y qué es lo que pasa dentro de un país como es España, en el cual estamos libres, que te cierren, digamos que tiene ese componente de decir, por favor,
que sabéis perfectamente lo que es la peste porcina africana, sabéis perfectamente qué es lo que hay, sabéis perfectamente qué es lo que estamos exportando. No vamos a llenar el mercado de México o de Colombia de carne de cerdo, porque es imposible, estando Estados Unidos, mantenernos el nivel de lo que teníamos antes, y ese golpecito emocional positivo se agradecería. Que ya te digo, es más a nivel de corazón que no tanto a nivel de bolsillo. Antes apuntabas el tema de la sanidad. Yo creo que en este contexto, ¿no? Es necesario volver a hablar de sanidad y de prevención. No sé qué papel consideras que tiene ahora mismo en la rentabilidad de las granjas, obviamente. Pues para mí es clave. O sea, quizás lo mejor también por el ramalazo veterinario, que al fin y al cabo siempre hay que tirar, hay que barrer para casa, pero a ver, en las explotaciones ganaderas, cuando hacemos la estructura de costes de producción, hay muchos costes de producción sobre los cuales tenemos poca posibilidad de actuar, ¿vale? Es decir, las materias primas y el pienso, la posibilidad de actuar es poca, aunque sea prácticamente el 65% de nuestro coste de producción. Lo único que podemos hacer es ajustar bien las tolvas, ¿vale? Pero, sin embargo, la parte específica que a nivel de costes de producción parecería que sería poco, que es la sanidad, repercute en el 100% de la productividad. Con lo cual, una acción muy específica, sobre todo a nivel de protección y de sanidad, te va a repercutir en la totalidad de la producción. Pocas cosas tenemos que nos vaya a tener ese gran impacto que nosotros vamos a tener. Es decir, para nosotros que tengamos todo el mundo claro que la sanidad no es un gasto, ¿vale? No es que vayamos a gastar dinero, es una estructura de costes en el cual luego nos tiene que dar beneficio. La sanidad, obviamente, ahora mismo tiene una repercusión más importante por el tema de la peste porcina africana. Es decir, oye, somos positivos a peste porcina africana, nos ha sacudido un poquitito a la espalda, dice la gente, oye, cuidado, vamos a restablecer nuevamente cuáles son las medidas que tenemos de bioseguridad, porque es la forma más importante que tenemos de protegernos. Pero todo el resto de las otras enfermedades no se nos han ido, están ahí. Lo que pasa es que ha habido alguien que se nos ha puesto en el número 1 y está ocasionando tanto resplandor que está apagando un poquito la luz de las demás, pero tenemos todavía el PIRS funcionando, tenemos obviamente problemas con APP, tenemos disenterías, es decir, sabemos perfectamente que a nivel sanitario todavía hay que trabajar más y mejor. ¿Y por qué más y mejor? Porque lo que tenemos que trabajar es precisamente, vamos a decirlo, en una lucha contrarreloj. No es una lucha contrarreloj, es contra nuestros costes de producción. La rentabilidad de las granjas no se va a conseguir dejando de gastar, se va a conseguir invirtiendo mejor para que la eficiencia económica de la granja mejore. Cuando hace 2 años hablábamos de esto, o de hace 1 año, pues la gente te miraba raro, porque cualquiera hacía mucho dinero con un cerdo. Cualquiera hacía mucho dinero con un cerdo. No importaba cuánto deficiente eras, porque ibas a ganar mucho. Si eras muy eficiente, ganabas muchísimo. Y hay que ser realistas. Ahora la situación no es esa. Ahora la situación es que o eres eficiente o tienes en riesgo tu viabilidad futura de la granja. Entonces, tienes que saber cuál puede ser el objetivo de precio de mercado en el cual puede estar en el año 2026 y en el cual vas a vender tus cerdos, porque cuanto por debajo estés de ese precio de mercado va a demarcar totalmente cuál va a ser la viabilidad que tú vas a tener dentro de tu granja o de tu estructura productiva. En función de cómo tú manejes económicamente la granja y cómo bueno seas, también vas a tener ayudas. Las ayudas quieren decir los bancos. Los bancos obviamente son nuestro aliado y a veces nuestro ejecutor, ¿vale? Si el banco te corta el grifo, no hay nada que hacer. Pero si tú tienes una estructura de costes en la cual lo vas manejando y vas mejorando, los apoyos financieros que tanto necesitamos en este momento son claves. Entonces, sanidad, bioseguridad, prevención de enfermedades y trabajar desde el punto de vista de mejorar la productividad van a ser los aspectos claves que en un momento que estamos ahora mismo, que es en guerra contra nuestros propios costes de producción, es donde tenemos que trabajar. Miguel Ángel, pero es muy humano que ante unos precios a la baja, pues el productor lo primero que piense es recorto. Ahorrar. ¿No? Entonces vamos a ahorrar. Entonces un poco, ¿cuál sería el plan, cuál sería tu recomendación? Nos ha quedado claro que en sanidad no podemos recortar, obviamente. ¿Qué hacemos? A ver, ahora mismo está claro que todo lo que son las herramientas de producción no se puede recortar.
Lo que ahora mismo podríamos recortar es obviamente sobre proyectos futuros, que lo normal es ahora mismo ponerlos en stand-by. Eso es lo normal. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar desde el punto de vista de cómo podemos reducir nuestros costes de producción. A nivel sobre todo de sanidad, de manejo de alimentación, gestiones de todo lo que nosotros podamos hacer, hasta incluso de fertilizantes, si podemos conseguir que en vez de poderlo aplicar en una tierra que la tengamos a 20 kilómetros, pues a 5. Es decir, hay muchísimas cosas en las que nosotros sabemos que podemos ser eficientes. Y es donde hay que trabajar, porque es que, digamos que intentar ahorrar en aspectos claves a nivel de la producción van a hacer que tus costes de producción incrementen y con lo cual el problema que vas a tener es a mayores. Si ya tienes un problema, obviamente, a nivel de liquidez, lo más fácil y lo normal es intentar reducir un poco de producción, porque si tienes unos fuertes costes fijos, lo normal es que tú quieras intentar reducir para intentar que el volumen general de gastos es más complejo. Vale. Ahí también hay que tener un problema, y es que tenemos obviamente el coste de oportunidad sobre las instalaciones vacías. Entonces, nosotros sabemos perfectamente que si tú no rentabilizas y no utilizas el 100% de tus instalaciones, lo que te estás haciendo nuevamente son incrementar tus costes, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el equilibrio que nosotros vamos a tener para ver cuál es efectivamente lo descartable que no necesitamos como herramienta de producción para ponerlo en stand-by. Y a partir de ahí, trabajar en las cosas específicas que sí que nos vayan a dar un resultado. Y ojo, independientemente de que como conjunto del sector no nos vendría mal aflojar un poquito la producción para tratar de estabilizar oferta y demanda, esa recomendación a nivel individual no la puedo hacer. Tengo que decir, tú individualmente tienes que saber cómo tienes que hacerlo y lo mejor es ser lo más eficiente posible. Estructuras grandes que puedan permitirse eliminar del sistema de producción granjas de altísimas pérdidas, pues sería lo ideal. Es decir, no vas a tener 10 granjas trabajando un 70%, tiene 8 granjas trabajando al 100%, y si hay 2 granjas que ya las tienes identificadas, que no las remontas con nada, pues es el momento de que esas granjas las vamos a dejar paradas. Y normalmente, por lo que estamos viendo, las granjas que hay que dejar paradas son las granjas que desde el punto de vista de imagen del sector tampoco sean las mejores, ¿vale? Son granjas, y vuelvo a decir que hace un año, hace 2 años daban dinero, bienvenidas sean, ahora te lo van a quitar. Entonces, hay granjas que es mejor pararlas y centrarte en las importantes para intentar sacar a flote la empresa. Y a largo plazo, ¿cuáles serían esas estrategias para asegurar, ¿no?, la sostenibilidad y la eficiencia del sector? A largo plazo, nosotros tenemos que contemplar un aspecto clave que tenemos todos en mente, que es que tenemos que erradicar la peste porcina africana, ¿vale? Entonces, sabiendo que tenemos que erradicar la peste porcina africana, el escenario que nosotros tenemos es un escenario de progreso absoluto dentro de la Unión Europea. Nosotros, dentro de una de las cosas que más les asombra a los otros productores europeos, es que haya empresas españolas que sigan creciendo y que sigan queriendo hacer granjas. En Europa lo único que hay, y vamos a ser francos, son Holanda cerrando granjas holandeses y los holandeses yéndose a Rumanía a abrir granjas en Rumanía. ¿Por qué? Porque en Holanda le han dado dinero para cerrar y en Rumanía le dan dinero para crecer, ¿vale? Pues muy bien, es un modelo vinculado a las subvenciones, cosa que no demanda el mercado, simplemente es una demanda de subvenciones. En España eso no se está haciendo. En España, cuando hemos estado sin peste y lo seguiremos igual, hay unas ganas por parte de la industria cárnica de seguir creciendo y de seguir apostando por este sector, y hay una serie de empresas muy importantes, de un volumen muy importante, que quieren seguir apostando por la producción. Por lo tanto, está claro que nosotros tenemos que seguir mejorando y produciendo. A nivel de las granjas, la parte primera, la sanidad, lo mismo que hemos dicho antes, es lo que te va a dar el diferencial económico. Pero hay que prever 2 cosas importantes. Una, que es la parte de las emisiones y el medio ambiente. Ya las granjas actuales y las granjas futuras hay que trabajar de una forma muy profesional para tener un objetivo, que es el que nos va a poner la Unión Europea, de que cada granja va a tener un objetivo de reducción de emisiones. Eso no quiero alarmar a la gente. ¿Por qué? Porque también estamos muy contentos de que en España estamos 10 pasos por delante de Europa. Una herramienta que nos ha costado mucho y que es muy difícil de aplicar, que se llama el Ecogan, ha hecho que nosotros seamos solo en la Unión Europea 2 países que determinamos las emisiones granja a granja, que somos Alemania y España.
somos los únicos en los cuales ya sabemos cada granja cuánto ha reducido las emisiones, con lo cual, con las perspectivas que estamos viendo en Europa, ya somos conscientes que hay muchas granjas de España que ya han hecho el trabajo, con lo cual se van a enfrentar a decir, oye, que parece que va a venir algunas cosas nuevas de Europa. Y dice, sí, van a venir y van a ser más exigentes. Y tú ya no vas a tener que hacer nada, porque tú lo has hecho. Ostras. Bien, ese es un camino bastante importante. El otro camino que nos lo van a trazar este año o el año que viene es eliminar las jaulas a nivel del sector porcino. Eso está claro. ¿Se puede trabajar sin jaulas? Sí, lo sabemos. Hay granjas en España que lo estamos trabajando, con lo cual vamos a ser claros. ¿Es más difícil o es más fácil? Es otro reto más. Me parece más difícil el Pierce y Rosalía que las jaulas, lo reconozco, ¿eh? Me parece más difícil, o sea, se puede trabajar. ¿Qué es lo más importante que nosotros necesitamos? Necesitamos saber las condiciones, las características de producción y los tiempos. Condiciones. ¿Qué metros cuadrados nos van a pedir y dónde se van a quitar las jaulas? En principio nos vamos a centrar, y la Unión Europea se va a centrar en las jaulas de partos. Entonces, vamos a quitar las jaulas de partos. ¿Qué condiciones? Pues posiblemente estemos hablando de esos 6,5 metros cuadrados por cerda y por camada, todo junto. Y una de las cosas importantes que creemos que hay que reconocerlo es la excepcionalidad de todos aquellos que se han adaptado antes, es decir, lo que se consideran los ganaderos, los llaman en Europa los frontrunners, los pioneros. Es decir, si tú has sido los ganaderos que en los últimos 5 o 10 años has apostado por estar libre de partos y tienes una granja con 5,9, 6,1 metros cuadrados y te está funcionando, pues Dios, no machaques a alguien que no cumple los requisitos, pero que ha cumplido el objetivo, ¿vale? Entonces, eso es bastante importante. Ahora, en la situación económica que estamos a nivel de Europa, con el nuevo Parlamento Europeo, con la nueva Comisión, con la situación que tenemos por la peste en España, que obviamente está influenciando a todo el mercado europeo, sí que tenemos una posición un poquito más especial, ¿vale? Igual que hace 3 años teníamos una presión muy fuerte, ahora la presión no es tanto. Con lo cual, el tercer punto más importante, que es cuándo, es el que se está ahora mismo en negociación, ¿vale? Nosotros hemos planteado 20 años. Nosotros hemos planteado que la normativa para las granjas existentes de eliminar las jaulas en partos se aplique 20 años después de publicarse la normativa. Si tenemos un borrador en el 2027, posiblemente se publique a nivel del DOWE, a nivel del 29-30, estaríamos hablando de que nuestro objetivo sería que las granjas existentes se transformen a libre de jaulas en el 2050. Son fechas ya bastante largas para que la gente ya tenga tiempo para diseñar las granjas nuevas, todas las granjas nuevas ya se vayan adaptando y paulatinamente las granjas existentes. ¿Problemas que tenemos con esos? 2 que tienen que ir vinculados y son súper claves. Uno, medio ambiente. No podemos hacer una normativa que tengamos que doblar los metros cuadrados por cada parto si no nos permiten construir más espacio dentro de una granja. Y no es un tema solo español, lo estamos viendo que pasa en todos los países de Europa, en donde las limitaciones para construir más metros cuadrados sin incrementar cantidad de animales están bloqueadas. Lo mismo que nos pasa aquí. Tú llegas y dices, es que tengo que hacer otra nave. Ya, pero otra nave, no, pero que son los mismos animales, no te creo. O sea, nos dice medio ambiente, no te creo que vas a hacer una nave más para mantener los mismos animales. Oye, que es que tengo que darles más metros cuadrados. Si no hay eso, no tenemos bienestar animal, porque automáticamente las granjas actuales las bajaríamos a la mitad de producción. Y el otro aspecto clave es obviamente que para unos requisitos de alta exigencia por parte de la Unión Europea, que no exige el mercado mundial ni nadie nos sigue, pues se necesitarían apoyo financiero. El apoyo financiero va a ser difícil porque cuando hablas de la PAC y de lo que se está ahora mismo peleando, que se están bajando los presupuestos de la PAC, llegar a tener un presupuesto que sea capaz de financiar los costes de transición a quitar las granjas en todas las granjas de porcino, estaríamos hablando de entre 6 y 7 billones de euros los costes que habría. Entonces, es difícil que tengamos subvención para ello. Pero nosotros tenemos que hacérselo saber, de que esto no es gratis, que esto lo tiene que pagar alguien, ¿vale? Entonces, veamos, esos son los escenarios que nosotros podemos ir teniendo, sobre todo sanidad, lo que hemos dicho por ir resumiendo, medio ambiente, que no vamos mal, y vamos a ver qué pasa con las jaulas. Miguel Ángel, ya para terminar, una última pregunta. A mí siempre me han enseñado que cuando hay un problema, la unión hace la fuerza. ¿Qué podemos hacer como sector? Bueno, ahora mismo tenemos un problema grave que se llama peste porcina africana. No lo tenemos dentro de las granjas, con lo cual, como sector,
creo que tenemos que hacer muchas cosas para ayudar a que los jabalíes paren de infectarse, ¿vale? Entonces, a nivel del sector tenemos que hacer una cosa muy importante. Primero es proteger a los ganaderos de la zona conflictiva. Eso es clave. ¿Por qué? Porque son ganaderos que no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna culpa por la peste porcina africana, que tienen granjas libres de peste porcina africana, han tenido y siguen teniendo problemas, obviamente, de acceso a los mercados, ¿vale? Y muchos de ellos, precisamente, tienen problemas de acceso a los mercados porque tenemos un acuerdo comercial con China para que el resto de España pueda exportar. Por lo tanto, proteger al débil. Y ahora mismo el débil son unos ganaderos específicos dentro de la zona. La zona conflictiva de la zona 2, la que vamos a llamar la zona con peste porcina africana, tenemos un número bastante limitado de granjas y lo que les hemos ofrecido y queremos trabajar con ellos es para despoblarlas como sector, porque la administración, granjas negativas, obviamente no puede hacer absolutamente nada. Pero nosotros como sector creo que tendríamos que estar más contentos si dentro de la zona donde hay jabalíes moviéndose positivo tenemos los menores cerdos posibles. ¿Eso lo puede hacer la administración? No, lo tenemos que hacer nosotros. El camino está trazado y los ganaderos que están en la zona, también ellos se van a sentir mejores si no tienen cerdos susceptibles de que se puedan infectar de peste porcina africana. Siguiente, tenemos que intentar ayudar a nuestra administración a que siga con las labores que están haciendo ahora mismo, que es la de intentar parar, contener y erradicar la peste porcina africana. Por ser un poco crítico, poco me parece todavía a mí, ¿vale? O sea, soy bastante optimista, pero en esto sí que quiero ser un poquito más crítico. La peste se puede parar si tenemos la información de la enfermedad, de cómo se comporta, si tenemos las intenciones de pararla, tenemos los medios y los recursos, ¿vale? Pues de esos 4 pilares, digamos que cojeamos en los 4. Entonces necesitamos dar un paso mucho más potente para tomar la decisión de que la peste porcina africana se tiene que acabar, ¿vale? Y para eso necesitamos que el sector esté detrás. Necesitamos ayudar a los cazadores, ¿vale? Los cazadores ahora mismo tienen un problema y es que la carne de caza no vale nada. Se ha cazado tanto en tantas comunidades autónomas que se ha colapsado el mercado, con lo cual muchos cazadores lo que no quieren es cazar por matar. El cazador caza porque cree que obviamente el producto que caza se puede utilizar. Entonces hay que intentar buscar alianzas, imagínate lo que te estoy diciendo, entre el sector porcino, industrial y la carne de caza, para darle salida de alguna forma, y ayudar de alguna forma a compensar aspectos claves, sobre todo de la zona específica, zona 1 y zona 2, que tenemos que hacer la zona blanca para que los cazadores puedan ayudarnos a hacer una despoblación. Y luego lo más importante, como el conjunto del sector, pensar que la peste porcina africana nos ha entrado en Barcelona, podría haber saltado en Cuenca o en Sevilla o donde sea. Tenemos que seguir trabajando de una forma muy profesional en defendernos, ¿vale? La defensa de nuestro sector es la defensa de todos y cada uno juntos, con lo cual, aunque ya esté muy manido, pero el mensaje de bioseguridad, de verdad, que no lo eche nadie por tierra, porque es que es nuestra labor y nuestra primera razón de trabajar dentro de una granja es evitar que cualquier enfermedad, y en este caso, obviamente una importante, pues se nos cuele dentro de las granjas. Pues nada, yo es que no voy a decir nada más, o sea, con esta contundencia y esta claridad lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por ser tan claro, por explicarnos las cosas como son. Bueno, por intentar decir cómo van las cosas a vosotros, obviamente, por contar conmigo, un placer como siempre, Laura. Yo espero que en un añito nos volvamos a ver y estemos en el mejor de los estados. Vamos a verlo, vamos a trabajar por ello. Vamos a por ello. Vamos a trabajar por ello. Muchísimas gracias a todos ustedes.